¿Alguna vez has sentido el aroma de un guiso que te transporta a la cocina de tu infancia, donde las manos de tu abuela convertían ingredientes simples en magia? En México, hubo platillos que llenaron las noches de risas, charlas interminables y el calor de la familia reunida alrededor de la mesa. Eran recetas nacidas del ingenio, la tradición y el amor, pero que el paso del tiempo, la vida moderna y los nuevos gustos dejaron en el olvido. Hoy te invitamos a un viaje nostálgico por 15 recetas mexicanas que desaparecieron de nuestras mesas, cada una con una historia que evoca un México de antaño. Desde guisos humildes que salvaron cenas en tiempos difíciles hasta platillos ceremoniales que celebraban la vida, este recorrido está lleno de sabores que te harán suspirar. Quédate hasta el final para descubrir cuál de estas joyas está resurgiendo con fuerza en cocinas modernas, conquistando paladares con su legado ancestral. Prepárate para el antojo y un viaje al corazón de México. 1. Sopa de nopalitos con charales, el abrazo del lago. En los años 50, en los pueblos cercanos a los lagos de Michoacán y Jalisco, la sopa de nopalitos con charales era una cena humilde pero inolvidable. Los charales, pequeños pescados secos, se freían hasta quedar crujientes y se añadían a un caldo de nopales tiernos, jitomate asado y chile de árbol. El resultado era un platillo ligero pero lleno de sabor, con un toque ahumado que se complementaba con tortillas calientes y un chorrito de limón. Las abuelas sabían aprovechar estos ingredientes del campo y el lago para alimentar a la familia. Con la urbanización y la preferencia por caldos más comunes, esta sopa quedó atrás, pero su recuerdo persiste en las comunidades lacustres, evocando noches frescas junto al agua. 2. Tacos de nenepil, el sabor olvidado de la sierra. En las sierras de Puebla y Hidalgo, los tacos de nenepil eran una cena rústica y deliciosa en los años 60. El nenepil, la lengua de res cocida y deshebrada, se guisaba con cebolla, ajo y chile morita, creando un relleno jugoso y ligeramente picante. Servidos en tortillas de maíz azul, con una salsa de molcajete y cilantro fresco, eran una cena que celebraba los cortes menos comunes. Las abuelas los preparaban con destreza, convirtiendo un ingrediente humilde en un manjar. Con la popularidad de tacos de carne asada o pastor, el nenepil fue olvidado, pero su sabor intenso sigue vivo en la memoria de los pueblos serranos. 3. Guisado de verdolagas con costilla, la joya del campo. Las verdolagas, esas hierbas silvestres que crecían entre las milpas, eran las estrellas de un guisado sencillo pero reconfortante en los años 70. Cocidas con costillas de cerdo, jitomate, cebolla y chile serrano, las verdolagas aportaban un toque ácido y fresco que se equilibraba con la riqueza de la carne. Servido con frijoles de olla y tortillas, era una cena sustanciosa para las familias campesinas. Las abuelas recolectaban las verdolagas frescas y las transformaban en un plato lleno de vida. Con la urbanización, estas hierbas fueron reemplazadas por vegetales más comerciales, pero en mercados como los de Oaxaca, aún se encuentran, recordando un México profundamente conectado a la tierra. 4. Pollo en Chiltepín, el fuego del norte. En el norte de México, particularmente en Sonora y Sinaloa, el pollo en Chiltepín era una cena audaz en los años 60. El pollo se cocía lentamente en una salsa espesa de chiltepín, ese pequeño chile con un picor explosivo, mezclado con tomate verde y ajo. El platillo se servía con tortillas de harina y una guarnición de cebolla asada para suavizar el fuego. Las abuelas norteñas dominaban el arte de equilibrar el picante con la suavidad del pollo, creando una cena que calentaba el cuerpo y el alma. Con la preferencia por sabores menos intensos, esta receta quedó en el olvido, pero su chispa sigue viva en los ranchos del noroeste. 5. Tamales de ceniza, el sabor sagrado. En el México prehispánico y hasta los años 50 en algunos pueblos de Tlaxcala y Guerrero, los tamales de ceniza eran una cena ceremonial. La masa de maíz se mezclaba con ceniza comestible, que le daba una textura suave y un sabor terroso único. Rellenos de frijoles o carne de cerdo guisada con chile ancho, se cocían al vapor en hojas de maíz. Las abuelas los preparaban para ofrendas o celebraciones familiares, acompañándolos con atole de maíz. Con la modernización y la popularidad de tamales más comunes, esta receta casi desapareció, pero su misticismo sigue resonando en las comunidades que guardan las tradiciones antiguas. 6. Caldo de ostión seco, el tesoro del mar.
En las costas de Veracruz y Tabasco, el caldo de ostión seco era una cena reconfortante en los años 60. Los ostiones secos, rehidratados en agua tibia, se cocían con papa, zanahoria y un toque de chile chipotle que aportaba un ahumado sutil. El caldo, espeso y aromático, se servía con limón y tortillas de maíz. Las abuelas costeras sabían sacarle el máximo sabor a estos ingredientes marinos, creando una cena que evocaba el mar. Con la llegada de pescados más accesibles y caldos más simples, esta receta quedó atrás, pero su sabor salado y cálido sigue siendo un eco de las noches junto a la playa. 7. Tostadas de requesón con epazote, la cena ligera. En los hogares del centro de México en los años 50, las tostadas de requesón con epazote eran una cena sencilla pero encantadora. El requesón fresco se mezclaba con hojas de epazote picadas que aportaban un aroma herbal único y se untaba sobre tostadas crujientes. Se coronaban con una salsa de jitomate asado y chile de árbol, a veces con un toque de aguacate. Era una cena ligera, ideal para las noches cálidas, cuando la familia se reunía en el patio. Con el auge de tostadas más elaboradas, como las de tinga, esta versión quedó olvidada, pero su simplicidad sigue evocando la pureza de la cocina casera. 8. Mole de olla con soconostle. La acidez del campo. El mole de olla con soconostle era una cena robusta en los años 70, especialmente en las zonas rurales del Bajío. El soconostle, un tipo de tuna agria, se cocía con carne de res, calabacitas, elotes y chiles secos, creando un caldo espeso con un toque ácido que despertaba el paladar. Las abuelas lo servían con tortillas recién hechas y un poco de orégano espolvoreado. Era una cena completa que aprovechaba los ingredientes de la milpa. Con la preferencia por cortes de carne más magros y caldos más ligeros, esta receta se desvaneció, pero su sabor único sigue vivo en algunos hogares de Querétaro y Guanajuato. 9. Tortitas de amaranto, el bocado prehispánico. Las tortitas de amaranto eran una cena nutritiva en los años 60, especialmente en el centro de México. Las semillas de amaranto se molían y mezclaban con huevo y queso fresco, formando tortitas que se freían hasta quedar crujientes. Se servían con una salsa de tomate verde y chile serrano, a veces acompañadas de frijoles refritos. Las abuelas sabían que el amaranto, un ingrediente sagrado para los antiguos mexicanos, era un tesoro de sabor y energía. Con el tiempo, las tortitas de papa o carne las reemplazaron, pero el amaranto está resurgiendo en la cocina moderna, recordándonos su valor ancestral. 10. Chiles rellenos de atún, la sorpresa del mar. En los años 50, los chiles rellenos de atún eran una cena creativa en los hogares costeros y del centro de México. Los chiles poblanos se rellenaban con atún enlatado mezclado con cebolla, jitomate y un toque de orégano, se capean con huevo y se freían hasta quedar dorados. Se servían con una salsa ligera de jitomate y arroz blanco. Era una cena económica pero elegante, perfecta para los viernes de Cuaresma. Con la popularidad de los chiles rellenos de queso o picadillo, esta versión quedó atrás, pero su sabor fresco sigue evocando las cocinas de las abuelas. 11. Guisado de flor de maguey, el regalo del agave. En los pueblos de Hidalgo y Tlaxcala, el guisado de flor de maguey era una cena especial en los años 60. Las flores tiernas del maguey, recolectadas con cuidado, se cocían con carne de cerdo, chile guajillo y un toque de ajo. El resultado era un guiso terroso y ligeramente dulce, servido con tortillas y frijoles. Las abuelas sabían transformar este ingrediente silvestre en un platillo inolvidable. Con la urbanización, las flores de maguey dejaron de ser comunes, pero en algunos mercados aún se encuentran, recordando un México profundamente ligado al agave. 12. Sopa de huitlacoche, el oro negro de la milpa. La sopa de huitlacoche era una cena delicada en los años 60, especialmente en el Valle de México. El huitlacoche, conocido como el trufado mexicano, se cocía con epazote, cebolla y un toque de chile poblano en un caldo claro. A veces se añadían granos de elote para un contraste dulce. Servida con crema y queso fresco, era una cena que celebraba los sabores de la milpa. Las abuelas sabían sacarle brillo a este ingrediente humilde. Con la preferencia por sopas más convencionales, esta receta quedó en el olvido, pero su riqueza sigue siendo un tesoro escondido. 13. Enchiladas de Jamaica,
el toque ácido. En algunos hogares de Guerrero y Morelos en los años 50, las enchiladas de Jamaica eran una cena sorprendente. Las flores de Jamaica, rehidratadas y guisadas con cebolla y chile ancho, se usaban como relleno para tortillas de maíz, que luego se bañaban en una salsa de jitomate con un toque de canela. Gratinadas con queso fresco, eran una cena ligera pero llena de sabor. Con el declive del uso de la Jamaica en guisos, esta receta desapareció, pero su acidez única sigue evocando las noches creativas de las abuelas. 14. Pambazos de tripitas, el crujir callejero. En las calles de la Ciudad de México en los años 60, los pambazos de tripitas eran una cena popular entre los trabajadores nocturnos. Las tripitas de res, bien limpias y cocidas, se guisaban con chile guajillo y cebolla, y se rellenaban en un pan remojado en salsa roja que se doraba en el comal. El resultado era un bocado crujiente y jugoso, servido con lechuga y salsa picante. Las abuelas urbanas los preparaban para sorprender a la familia. Con la llegada de pambazos de chorizo y papa, esta versión quedó atrás, pero su sabor intenso sigue vivo en la memoria de los capitalinos. 15. Mixiotes de conejo, el tesoro resucitado. Los mixiotes de conejo eran una cena ceremonial en el México rural de los años 50 y 60, especialmente en Hidalgo y el Estado de México. La carne de conejo, tierna y magra, se marinaba con chiles secos, ajo y hierbas, y se envolvía en pencas de maguey para cocerse al vapor. El resultado era un platillo jugoso y aromático, servido con tortillas y salsa de molcajete. Prepararlo era un ritual que requería tiempo y cuidado, reservado para fiestas o reuniones importantes. Con la llegada del pollo industrial, los mixiotes de conejo casi desaparecieron, pero en los últimos años, chefs de alta cocina han rescatado esta receta, presentándola en restaurantes gourmet como un homenaje a las tradiciones mexicanas. Su resurgimiento está llevando el sabor de los pueblos a mesas modernas, convirtiéndolo en un fenómeno gastronómico. Estas 15 recetas no eran solo platillos, eran momentos, risas y el calor de un México que sabía convertir lo sencillo en extraordinario. Desde los guisos humildes de los campos hasta los sabores ceremoniales de las fiestas, cada receta cuenta una historia de creatividad y amor. Si este viaje despertó un recuerdo o te dio antojo, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Cuál de estos platillos te gustaría revivir? ¿Conociste alguno en la cocina de tu abuela? Nos vemos en la próxima mesa llena de nostalgia, porque recordar es volver a saborear.